Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Llega Experimentos. Si te gustan las navajas y los pequeños cuchillitos, en esta ocasión os traigo una colección de 5 navajas que compré en AliExpress. Intentaré dejaros en la descripción del vídeo enlaces por si queréis echarles un ojo. Todas son bastante económicas, la calidad no son muy buenas, pero oye, pues para coleccionarlas y tenerlas en casa, pues simplemente por el hecho de tenerlas está muy bien. La primera es de las que más me gusta de la lista, por eso la he puesto la primera, porque realmente viene de fábrica, que corta un montón, es muy bonita, chiquitita y sus acabados, sin ser buenos, digamos que son normalitos, así que no da una sensación de navaja muy cutre, le doy buena puntuación. La siguiente es la típica navajita, esta llavero, que simplemente sirve para coleccionarlas, ya que es una navaja que roza la ilegalidad, ya que es una navaja oculta, así que no podemos sacarla a la calle ni nada, pero para coleccionarla y unirla a nuestra colección de navajas llavero, pues perfecta. Así que, dicho esto, voy a decir que sus materiales son horribles, su corte es al nivel de sus materiales, muy malo, y si tu intención es comprarla para cortar pan, queso o chorizo, ya te digo yo que no te va a servir, simplemente es para coleccionarla. Mientras no la saques de casa no tienes problema, es tu colección privada y ya está. Mientras seas mayor de edad, pues adelante. Es bonita y en varios colores, no pesa casi nada y entra dentro del grupo de las navajas llavero. En la tercera posición tenemos esta que yo le llamo la navaja Transformer, porque simplemente lleva el logo, creo que es el de los Transformers, así que bueno, casi por eso que la elegí, me pareció chula. Tiene un seguro para evitar que se salga y es una especie de cuchillito también oculto. Sus materiales siempre bien económicos, pero oye, está chula por eso, porque es chiquitita, es así como, no sé, como de Transformer y me gustó. Creo que también está en varios colores, pero en negro es el que más me gustó y el corte de fábrica pues también muy justo. Estos cuchillitos pues brillan por su mal afilado, pero lo dicho, no son para cortar, son para guardar y tenerlos ahí y coleccionarlos. Viene con un pequeño cordoncito y el anillito este para las llaves, cosa que ni siquiera se puede usar, pero bueno, ahí queda. Un pequeño cuchillito que tiene seguro de Transformer y muy chulo. Esta es de mis favoritas porque realmente es preciosa. Es un modelo que es circular, una navaja circular, ya veis. Tiene su hojita así en forma de garra y tiene el color este rojo, que también se puede elegir en varios colores y está muy chula, es que me gustó un montón. Tiene para poner también una cuerdita, bueno, la cadenita esta para llavero y tampoco corta nada, pero bueno, es muy bonita porque navajas circulares todas son como alargadas o rectangulares, pero circulares nunca había visto ninguna y me pareció, oye, pues un concepto o un diseño muy atractivo, por lo tanto también a la saca. Y esta es un carambit que es también llavero, digamos en forma de garra como todos los carambit, pero es como de un solo dedo, muy chiquitita, tiene ahí como un pequeño grip para que no se nos resbale y su funda que es... Bueno, intenta parecer que es piel, pero de piel no tiene nada. Pero oye, ahí tienes su fundita con sus remaches. Es una chulada de navaja porque, oye, pues es un carambit miniaturizado. Es como un bebé carambit. Y bueno, pues con esto terminamos estas 5 navajas de llavero coleccionables en AliExpress.